En este video tutorial vamos a ver cómo hacemos para preprocesar los datos del censo cuando tenemos una hoja genérica como esta. Entonces este video tutorial nos va a servir para preprocesar esta hoja u otras hojas parecidas. Entonces veamos cuáles son las características de esta hoja. En primer lugar, fíjense que aquí esta hoja nos pregunta acerca del lugar de residencia, de los cambios del lugar de residencia según su causa. Dificultad de conseguir trabajo, riesgo de desastre natural, etc. Y estas están dispuestas cada una en una columna diferente. Y aquí en la primera columna los datos están organizados según departamentos, aquí el total del país, Antioquia, Atlántico, etc. Y están divididos por hombre, mujer y total, y también por cabecera, resto y total. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es invertir el orden de esto, es decir, que estos en realidad hagan parte de una columna para poder hacer filtros en esa columna y que estos, cada uno, pase de ser una fila, es decir, esto aquí es una fila, y esto que pase a ser una columna. De alguna manera que querríamos tener unos datos como los siguientes. Entonces aquí querríamos el departamento como una columna, de manera que lo podamos filtrar, por ejemplo, la razón de migración también como una variable categórica, y aquí columnas que corresponden a la cabecera el resto, aquí solo la cabecera, aquí solo el resto, y hombre, y mujer el total en cada una de estas. Entonces queremos tener unos datos de esta manera. Esto quiere decir que queremos hacer una especie de transposición compleja entre datos de esta manera y de la otra manera. ¿A qué nos referimos? A que tenemos que convertir este conjunto de datos en, este conjunto de datos aquí, por ejemplo, lo queremos transponer y así sucesivamente para cada uno de estos. Para hacer esto, entonces, vamos a usar la función index, que nos permite leer datos de una región en específico. Veamos un ejemplo. Entonces, voy a seleccionar estos datos de aquí. Voy a extraer algunos datos de esta columna. Para los que no conocen la función index, funciona de la siguiente manera. Entonces, voy a poner aquí igual a index de el rango de celdas que quiero. Y ahora el siguiente argumento de esta función es índice en español, en mi versión de Excel. Índice. Entonces el primer argumento es la matriz a la que me estoy refiriendo, este que tenemos aquí. El segundo argumento, como se ve aquí en pantalla, es el número de fila del que quiero extraer un dato y luego el número de columna. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos extraer este dato de aquí, el total para el total nacional. En este rango, esta fila es la primera fila y es la segunda columna. Entonces, hagámoslo. Primera fila, segunda columna. Entonces este dato nos debería extraer esos 9.866.000 que vemos ahí. Efectivamente, así es. Entonces vamos a utilizar esta función para extraer datos de todo este conjunto aquí y poder luego transponerlos. Entonces primero lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los datos y los vamos a cortar en otra hoja. Aquí eliminé los encabezados y eso no es grave. Entonces, para extraer los datos de aquí usando la función index, el primer paso que vamos a hacer es que vamos a crear un conjunto de índices que nos van a permitir extraer los datos de aquí. Entonces lo que querríamos es que ese conjunto de índices reprodujera esta estructura que tenemos aquí, en particular esta que tenemos en este par de columnas. Voy a mostrar por ahora un pequeño ejemplo. Entonces querríamos una estructura de índices de la siguiente manera, que tuviera un número correspondiente al número de departamento, digamos, empezando desde 0, así. Y aquí que tuviera un número correspondiente a la respuesta posible a la razón de migración, que sería del 1 hasta el 9. Así, y que se fuera repitiendo. Entonces queremos hacer esta estructura para extraer nuestros datos de la hoja principal. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a generar ahora los índices. En primer lugar vamos a generar una variable auxiliar
Alarguémosla hasta unos 270. Entonces, para generar el primer valor, vamos a usar la función entero, lo cual en este caso es parecido a la función módulo. Entonces, vamos a agarrar este, le restamos 1 y lo dividimos entre 9. Paréntesis. Esto es equivalente a la función módulo, van a ver. Entonces fíjense que tenemos ya nuestra primera columna como queremos, ceros, unos y así sucesivamente. Ahora para generar nuestra segunda columna usamos la función residuo. Residuo de este dividido 9. Perdón, es una coma. Y ya está. Tenemos los números del 1 al 9 aquí. En realidad no tenemos los números del 1 al 9, tenemos aquí un 0. Entonces querríamos reemplazar este 0 por un 9. Entonces vamos a usar la función buscar y reemplazar, pero la función buscar y reemplazar solamente funciona sobre valores y no sobre referencias, entonces tenemos que cortar este y pegarlo aquí como valores. Ok, eliminemos este. Y aquí usamos la función buscar y reemplazar para cambiar 0 al 9. Reemplacemos todos. Ya está. Ahora supongamos que queremos extraer el departamento de la primera hoja de datos, es decir, queremos llenar esta columna con el nombre del departamento en cuestión. Es decir, que tenemos que extraer estas filas, por ejemplo la 1, la 13, la 25 y así sucesivamente. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense que eso ocurre cada 12 filas, se repite el mismo patrón, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a extraer la fila en la cual está el nombre del departamento. Entonces, como eso ocurre cada 12, vamos a hacer esto por 12 y le tenemos que sumar 1. Este es el índice en el que ocurre el nombre del departamento. Extendámoslo. Fíjense que aquí dice efectivamente que el nombre del departamento está en la fila número 1, aquí en la fila número 13, luego en la fila número 25, etc. Fíjense que así es como ocurre efectivamente. Aquí está en la fila número 1, aquí el departamento de Antioquia está en la fila número 13, 25 para el Atlántico, etc. Bien, ahora usemos la función index, o sea índice, para extraer el nombre del departamento. Como matriz de referencia vamos a utilizar esta columna y en qué número de fila estamos necesitando el asunto, en este que ya extrajimos aquí. Ya está. Extendemos para el resto de los datos y ya tenemos el nombre del departamento. Entonces ahora lo que queremos hacer es extraer nuestra primera fila de datos, es decir, esta fila de datos de aquí, correspondiente a cada una de las razones de migración, la queremos poner en la segunda hoja, pero ahora de manera vertical, aquí. Entonces para eso vamos a utilizar esta fila anterior, en la que sabemos en dónde estaba el nombre del departamento, y también esta fila de estos índices aquí. Veamos. Entonces, vamos a utilizar de nuevo la función index, índice en español, como matriz de referencia. Vamos a utilizar esta matriz de aquí. Noten que esta vez empecé desde la B y no desde la A. Eso no tiene una gran diferencia. Empecé desde la B. Y entonces, la fila, ¿cuál será la fila? Aquí se cambia el nombre de la matriz de referencia. La fila es la fila siguiente a la fila en la cual estaba el departamento. Si la vez pasada el departamento estaba en el 1, esta vez está en el 2. Es decir, le agrego 1. Si el departamento estaba en el 13, entonces esta vez va a estar en el 14. Quiere decir que el dato que estoy buscando está en el número del departamento y una fila más abajo. O sea que le tengo que sumar 1. Entonces es el número de fila del departamento, que era este dato que teníamos aquí, al cual le sumamos 1 y ya está. Y ahora, ¿en cuál número de columna? El número de columna se refiere a esto. Entonces, ya que queremos la primera columna, la segunda, la tercera y así sucesivamente, entonces utilizamos este segundo índice que teníamos aquí. Cerramos paréntesis y tenemos el dato que queremos. Entonces ahora alarguemos esto hacia todos los datos. Ya está. Ya tenemos entonces nuestra primera fila de datos. Esta de aquí puesta de manera vertical. Verifiquemos que los números son efectivamente los que queremos. 9 millones, 1 millón y medio, 209.000.
aquí están dispuestos de esta manera. Entonces ya lo logramos con esa fila. Entonces, recapitulando un poco, lo que acabamos de hacer es que agarramos esta primera fila de datos, y la pusimos de manera vertical en esta dirección. Ahora lo que querríamos hacer con la segunda fila de datos es ponerla aquí, es decir, poner aquí, en esta segunda columna, esta fila de datos. Entonces el procedimiento es muy semejante al que acabamos de hacer, salvo que ahora ya no vamos a utilizar la primera fila después del departamento, sino que vamos a utilizar la segunda fila después del departamento. Entonces veamos cómo hacemos eso. Entonces vamos a agarrar esta fórmula y la vamos a pegar aquí. Sin embargo, cuando la peguemos aquí, eventualmente vamos a tener que algunas de estas celdas se desplazan. Entonces vamos a dejar quietas algunas de las celdas, en particular las referentes a la C y a la D. Entonces vamos a dejar esto quieto. ¿Sí? Se la dejamos quieta. La D la dejamos quieta también. Y el rango de datos de inicial también lo vamos a dejar quieto. Entonces vamos a hacer esto. Es más, vamos a dejar este quieto también. Entonces ahora vamos a cortar esta fórmula y la vamos a pegar aquí, pero entonces ya no vamos a usar la primera fila después del nombre del departamento, perdón, sino vamos a utilizar la segunda. Entonces vamos a hacer esto y lo vamos a poner aquí, pero en lugar de un 1, esto va a tener un 2. Y extendemos para todos los datos. Veamos si funciona bien. Entonces miremos un poquito los números. Yo acostumbro a mirar los dos primeros números, 48, 82, 105. Y fíjense que efectivamente se parece a estos de aquí. Son idénticos. 48, o sea, 4.800.000, 824.000 y así sucesivamente. Entonces ya migramos estas dos primeras filas. Y entonces querríamos hacer lo mismo para todas estas filas que quedan. Entonces para eso vamos a hacer un pequeño truco, aunque podríamos hacerlo manualmente, vamos a hacer un pequeño truco que nos va a agilizar un poquito ese proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar una fila aquí y vamos a poner los números que le teníamos que sumar a esa fila. A la primera fila le sumamos 1, a la segunda 2, a esta 3, luego aquí vamos a tener un salto, entonces aquí no va a pasar nada, es decir que aquí vamos a poner 4, perdón, no 4, sino 5, 6 y 7. Y aquí otra vez vamos a tener un salto, porque aquí tenemos un salto. En este segundo también tenemos un salto. Y entonces aquí le ponemos, ¿no? No 8, sino 9, 10 y 11. Entonces en nuestra fórmula original ya no le vamos a sumar 1 así a mano, sino que le vamos a sumar el número que teníamos aquí. Y ese número le permitimos que avance en las filas, en las columnas, pero no le permitimos que avance en las filas. Así. Doble clic aquí. Sigue igual. Vamos a hacer esto en esta dirección. Y llegado esto aquí, lo podemos extender para el resto de los datos. Y entonces, en principio, ya tenemos los datos en el formato que queremos. Ahora faltan los encabezados. Revisemos en todo caso brevemente si esto sí dio el resultado que queríamos. Miremos entonces, por ejemplo, esta segunda columna aquí, que dice 4.800.824.000. Se refiere a esta, 4.800.824.000. Está bien. Y revisemos tal vez alguna otra. Digamos esta de aquí. Se refiere a la cuarta columna. Son aquí 8.438.000, 1.134.000 y es efectivamente como lo tenemos aquí. Entonces, haciendo este truco con los índices, ya hicimos esa transposición compleja que nos permite importar. Ahora nos falta hacer tres cosas. Nos falta preprocesar esta columna de datos para extraer solamente el nombre del departamento. Nos falta poner los encabezados, tanto de
estas columnas de aquí como estas columnas de aquí, y además tenemos también que poner las razones posibles de migración como variable categórica. Entonces vamos a empezar por eso último. Entonces vamos a agregar una fila que puede ser antes de esta. Entonces queremos agregar las razones posibles de migración, es decir, cada una de las opciones que ustedes ven aquí, cada una de estas opciones la queremos poner como variable categórica en una sola columna. Entonces, una de las opciones, que no es la única, es vamos a copiar, perdón, esto aquí, lo vamos a poner en una hoja aquí, yo ya lo había hecho, y vamos a utilizar de nuevo la función index, utilizando estos números como índice. Entonces, vamos a utilizar aquí la función índice como matriz. En esta ocasión utilizamos esto. En este caso, como solo hay una fila, entonces vamos a poner la fila número 1. Y como número de columna, vamos a utilizar este número que tenemos aquí. Ya está. Entonces ahora ya tenemos en esta columna las razones posibles de desplazamiento, de cambio de residencia. Ahora nombremos el encabezado, por lo menos este encabezado de aquí arriba. Aquí y aquí vamos a poner el encabezado. Como yo ya había hecho esto, entonces voy a venir a este procesamiento genérico aquí, corto esto y lo pego aquí. Por favor, cuando ustedes hagan esto siempre verifiquen que sus columnas y sus encabezados son los adecuados. Ok. Y entonces ahora lo único que nos hace falta es preprocesar esta columna de datos para extraer solamente el nombre del departamento. Entonces vamos a crear una columna aquí adicional. En realidad vamos a tener que crear varias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de eliminar todos los espacios innecesarios en este texto de aquí. Con la función espacios. Entonces ahí fíjese que se eliminó un espacio adicional que había entre el 0 y la T. Bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que, sobre todo para el caso en el que dice departamento, realmente el total nacional lo podemos simplemente reemplazar con Colombia y se lo podemos hacer a continuación. Pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cortar esta palabra primero hasta el departamento, hasta cuando termina la O de departamento. Entonces vamos a contar cuántos caracteres hay ahí. Momentáneamente vamos a pegar aquí esto con pegar valores. Entonces quiero contar qué número de carácter es la O de departamento. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hasta el espacio. El espacio es el carácter número 16. Entonces quiero quitar de esta celda los 16 primeros caracteres. O sea, quiero eliminar este segmento. Entonces para eso, voy a hacerlo a partir de este departamento. Vamos a utilizar la función derecha. Tenemos la función derecha que corta texto a la derecha del argumento de entrada. Entonces, de este texto original vamos a conservar cuántos caracteres. Vamos a conservar el largo original, o sea, el largo de este, menos 16 caracteres. Y ahora entonces tenemos solamente de Antioquia. Ya eliminamos la primera parte de la frase y ahora la primera parte del nombre. Y ahora solo tenemos de y del aquí. A continuación, entonces, lo que queremos hacer es eliminar estos 3 primeros caracteres o estos 4 primeros caracteres que hay aquí. A continuación, lo que queremos hacer es eliminar de estos nombres los primeros 3 o 4 caracteres dependiendo de si dice de o si dice del. Para eso entonces lo que vamos a hacer es averiguar en qué posición está el espacio. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces aquí le ponemos
encontrar el espacio dentro de este texto. Entonces aquí este es el tercer espacio y alarguemos. Y donde dice del, entonces el espacio es el cuarto espacio. Ahora lo que tenemos que hacer es entonces cortar este nombre a partir de este carácter. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Y es que vamos a usar la función derecha de este texto. ¿Y cuántos caracteres? Pues el largo original menos la posición en la que está el espacio. Hacemos esto y entonces ya tenemos el nombre del departamento sin ese prefijo que nos incomoda tanto. Y eso es así para todos los departamentos. Muy bien. Bien, para este primer caso de aquí de los totales nacionales le podemos simplemente poner Colombia. Entonces con eso, digamos, completamos como todo el preprocesamiento necesario para incluir estos datos en Tableau. Ahora sí, antes de pasar los datos al Tableau, conviene seleccionar y ocultar todas estas filas auxiliares que usamos aquí para pasarlos a una nueva hoja e importarlos directamente a Tableau. Aquí vamos a ocultar todas estas filas innecesarias. Vamos a conservar estas de aquí. Aquí esto se refiere a la razón de desplazamiento. Pongamos razón de cambio de residencia. Este es el departamento. Y entonces ahora vamos a seleccionar todos estos datos. Noten que rigurosamente aquí estamos cometiendo una redundancia porque nosotros podríamos obtener estas columnas de totales a partir de sumar las otras columnas. Pero lo vamos a dejar así. Entonces vamos a seleccionar esto. Para seleccionar esto sin las filas que están ocultas vamos a buscar y seleccionar. Ir a especial, solo celdas visibles. Y ahora sí le ponemos Control C para copiar. Y lo podemos pegar entonces en una nueva hoja. Observen que ya no están las columnas ocultas. Y aquí entonces podemos eliminar esta fila que es innecesaria. Y ya tenemos los datos impecablemente para trabajar en Tableau. Recapitulemos entonces lo que hicimos en este procedimiento. Fíjense que teníamos inicialmente un formato de datos como este que tenemos aquí. Teníamos aquí las razones de cambio de residencia y aquí teníamos una columna que dividía hombre y mujer y también cabecera, resto, totales y eso a su vez para cada uno de los departamentos. Entonces para poder usar esto con Tableau lo que teníamos que hacer era básicamente transponer secuencialmente este conjunto de datos. Entonces pasamos de tener este formato de aquí a tener este formato que ustedes acaban de ver acá. Bien. La ventaja de haber hecho esto es que muchos cuadros del censo tienen esta misma estructura. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una estructura muy semejante. Incluso otros cuadros tienen estructura no igual, pero relativamente parecida. Entonces ustedes pueden utilizar la misma estrategia que acabamos de usar para preprocesar casi que cualquier cuadro de salida de este censo. Si necesitan hacerlo para su proyecto final, no duden en hacerlo.